Listo, continuando con las entrevistas, tenemos aquí un invitado, un compañero interno rotativo, amigo que está por terminar su medicina en el Hospital Pablo Arturo Suárez. Eh, Nuestro compañero Jan Cumbicus, si nos puedes hablar un poco sobre, primero, la estructura, la infraestructura del hospital. Y ya, primero, bueno, como ya les dijo, yo soy Giancarlos Cumbicus, estoy ya culminando mi internado en el Pablo Arturo Suárez. Sobre el hospital, primeramente, el hospital, bueno, esa imagen que vemos ahí es de la parte antigua que tenía el hospital. Ahora se dice antigua porque es un edificio que empezó a hundirse, entonces todo se comprimía en otro lado, en la parte de hospitalización, admisiones y todo eso. Entonces hay como consultorios más pequeños, pero bueno, igual se sigue manejando todos los consultorios que teníamos antes. De ahí en el hospital, sobre cómo es, la parte de ella sí es bonita, estaba recientemente renovada un poco. De ahí la parte de emergencia también está renovada, es otro lado, también porque es la parte de ese edificio, ya no es. En sí, el hospital, la parte general que tienen que saber es como una H más o menos, porque tiene son dos puntos en los que se une todo, esa parte tienen ascensores, y ahí es donde van a tener que ir llevando pacientes de un lado a otro, de ahí en las otras partes se componen servicios de hospitalización, por ejemplo, medicina interna, cirugía, traumatología, así en todas esas áreas va a haber ahí las camas y todo eso. De ahí en cuanto a la residencia, nosotros tenemos una residencia general en el último piso que es ya parte de la terraza, allá tenemos todo, entonces hay una residencia de internos, otra de traumatología, de medicina general, así, pero en sí nosotros también tenemos una residencia en la que podemos ir ahí. En lo que sí toca ganar camas, porque solo hay 10 camas en total en toda la residencia, entonces, ahí dependiendo, hay servicios en los que puedes dormir toda la noche, otros en los que no hay, como ahí se van turnando, entonces ahí a veces si hay camas, vuelves y ya no hay, o vuelves si hay, así, dependiendo. Pero Ya, sí, sí es todo. una preguntita, la primera vez que ya llegaste a hacer el internado ahí, ¿sí te ubicabas bien dónde quedaban los servicios, medicina interna, CIRU, o es difícil de acoplar? No, no me ubicaba bien, o sea, ahí toca ir conociendo dependiendo el servicio, como donde vas a conocer más todas las cosas que hay es en medicina interna, o sea, y justo yo empecé por eso, entonces me tocaba ir a todas partes así, conociendo dónde quedaba trauma, dónde quedaba cirugía, así, pero luego ya como que te das una noción de que en el tercer piso, por ejemplo, ahí quedan las clínicas, queda todo medicina interna, neumología, infectología, que son las que tenemos acá en el Pablo. Más abajo quedan las quirúrgicas y bueno, abajo queda gineco, el quirófano y todo eso. Pero luego ya ahí te vas dando cuenta poco a poco. Que no, tampoco al inicio no tanto. Ya, buenas. Em, Siguiendo con esto, pues si nos puedes ayudar un poco sobre cómo son los servicios de medicina interna, cirugía, ginecología, pediatría y comunitaria. Me comentabas tú que el único servicio que te falta es neonatología, que pediatría ya estás por culminar y los demás ya Ujú. pasaste. Entonces, si nos puedes Sí, explicar un poco. a ver, primero con el de medicina interna, que es por el que yo empecé, ese sí es uno de los más fuertes del hospital, es decir, hay un montón se acumulan los pendientes, ese es el problema, que por eso es un servicio medio pesado. Acá en el Pablo Arturo, sí, generalmente las personas que son de la central nos toca la parte de infectología y la parte de neumología. Y el resto, que es solo medicina, o sea, medicina interna como tal, ya no se dividen más. Y eso se divide en todas las camas que quedan, que son como unas 22 por ala, o sea, es una ala de hombres, otra de mujeres. Serían como unas 44 total, más o menos, si no recuerdo bien. Y entonces ahí se van a dividir como unas 5 por persona o 4 ahí dependiendo de cuántos internos estén. De ahí tenemos eso de neumología, o sea, yo no roté por ahí porque cuando empezamos ahí, recién, nosotros sí teníamos la parte de medicina interna general, entonces ahí me tocó estar con el doctor Ponky, que era en una parte de medicina interna hombres. Entonces ahí nos dividíamos, como eran cinco camas, me tocaban a mí, y entonces ahí teníamos que hacer todo lo que toque de esas camas, así recetas, luego ecografías y todo eso. Lo que sí se demora es el pase. Y entonces, como toca estar ahí, como tipo 10 de la mañana acababan las cosas, o sea, si era suerte a las 10 de la mañana, porque sí se demoraban en el pase. Entonces, luego de ahí tocaban recién empezar a hacer los pendientes y al inicio, como
sí era un montón de pendientes que había que hacer. Entonces luego ya no se podía, o sea, continuar todo eso así bien bonito, pero bueno, luego ya uno se acostumbra. Y ya cuando ya te acostumbras, vuelta ya toca cambiar de servicio. O sea, son ahí unas 5 o 6 semanas dependiendo, porque son 11 semanas por cada servicio. Entonces, en total, porque esto se comparte con emergencia. Luego de ahí acabas medicina interna, o sea, bueno, primero voy a explicar esta parte de los turnos también, porque cuando ya el asistencial queda hasta la 1, entonces luego de eso ya como quedan los pendientes de la tarde, ya, bueno, y queda todo el piso para todos los 3 internos que son generalmente. Si tienen suerte les va a tocar guardia de 4, si no es simplemente de 3, o si tienen mala suerte una de 2, que no recomiendo para medicina interna porque sí son un montón de camas y tienen que hacer un montón de cosas. También el pase ahí les toca evolucionar a ustedes o sea, la evolución PM, nota PM, que sí he visto que hacen también en otros hospitales. Pero bueno, ahí todo es a mano. O sea, hay partes que sí se hacen en la computadora, pero igual queda impreso. Es el papeleo ahí general. Es donde más se hace, donde más conoces todas las otras áreas. Tienes que ir a endoscopías por acá, por allá, así. Bueno, y llevar a los pacientes a consulta. Hay camillero, pero solo lo usan para las endoscopías. Es por eso, y entonces, sí, ahí generalmente las enfermeras en el pase ahí se empiezan a pedir que falta esta receta, falta esto y toca ir eso. Ya. De ahí, ahora como los que están rotando en medicina general, los que ya van ahora, como nuestro tutor es del área de neumo, entonces ahí simplemente tienen que ir allá a la parte de neumo, luego se van a infecto, los otros, y si sobra alguno más, se sortea con los de la UDA, la CATO y de la UTI, que tienen las otras camas. De ahí en cuanto a emergencia, que es la siguiente de eso, si es que empiezan con medicina interna, o sea, emergencia les va a coger como playas, porque sí ya es menos pesadito ahí. En medicina interna sí hay el posturno que toca quedarse hasta las 10 de la mañana. Vuelta en emergencia ya no. Aquí los únicos que tienen posturno de, así de servicio son medicina interna, cirugía, traumatología, y sí, solo esos tres tienen, o sea, posturno hasta las 10. Generalmente, si es que se ponen de acuerdo con el jefe de cada servicio así de internos, entonces sí les saben acordar. Por ejemplo, nosotros acordaron en traumato, que sí nos dejaron, generalmente antes era hasta la 1, pero luego ahora sí nos dejaron hasta las 10. Y eso. Bueno, Una ahora, consulta, perdón. Eh, Esos posturnos que dicen son obligatorios hasta las 10, así acabes tus pendientes a las 8, 9. ¿Tienes que quedar hasta las 10 sí te tienes que quedar hasta las 10 porque son tus camas y lo que salga ese rato te toca hacer, así ah, ya se está acabado todo. O sea, de ahí a las 10 ya te puedes ir ahí normalmente. y los servicios en los que sales a las 8, 7 que deberíamos salir? Sí, esos son el resto de servicios. O sea, pediatría, por ejemplo, ahora sí te sales ahora. En neo también dicen que salen a esa hora. En gineco también. De ahí, ¿qué otro servicio hay? Emergencias. En emergencia. Sí, ahí también sale. Ah, ya, ya, buenas. Ya los Eh, de emergencias son, o sea, también hacen los de 24 cada cuarto día. Solo que acá en este hospital se maneja un preturno y un preturno, que el preturno es, o sea, ya acabas tu guardia y luego el siguiente día tienes desde las 7 de la mañana libre, el siguiente día todo libre y tienes que ir, o sea, ese día del posturno lo tienes libre, el siguiente tienes que ir a la 1 de la tarde y de ahí hasta las 7 de la noche. Luego, y el siguiente día vas de 7 a.m. a 1 p.m., porque ahí se dividen, porque tenemos un área para nosotros que es procedimientos, y ahí sabemos pasar cuando es preturno y pre-preturno. De ahí los que estamos en preturno y pre-preturno no tocamos más cosas. Luego, cuando ya toca el turno, ahí toca estar en observación, que es un área como tipo medicina interna, pero más pequeña, y toca hacer algunos pendientes. Solo que, como es de ese rato, así todo toca hacer full rápido y luego ya se van los pacientes a medicina interna o a cirugía o cualquier otro lado. Solo hay que llamar a los servicios y ya vienen a ver los pacientes. De ahí toca el crítico también, que generalmente cuando hacen las guardias, como son 3 personas, uno se queda en crítico, pero casi no sabe ver pacientes ahí, o bueno, ahí depende de la espalda, porque a veces hay o a veces no hay nada, entonces toca ir a ayudar a otros, así a los otros servicios. Ahí depende ya cómo se organicen cada quien en las guardias. ya, De ahí buenas. las Y notas que ponen, por ejemplo, acá
en el Pablo necesitas las notas de cada uno de esos, o sea, una de emergencia, una de medicina interna, te dividen ahí una de cirugía, trauma, Ah, todo de química, todos es sobre 10 puntos, que son una prueba que saben tomar así de cada servicio. ya. En cirugía, ¿cómo se divide? Ya, de ahí para la parte de cirugía, o sea, si tuviera que ponerlas tipo en orden, ¿cuáles son las más difíciles? Yo diría, primero iría medicina interna, luego van las quirúrgicas, cirugía y traumatología, o sea, traumatología iría primero. O sea, si les gusta la cirugía, esto les va a hacer bien, bien, o sea, van a disfrutar estar en cirugía, porque sí, se hace bastante aquí. Si les gusta ir a entrar a quirófano, todo eso, para ahí sí aprenden bastante. De hecho, en todos estos servicios van a aprender un montón porque tienen que estar tipo ahí haciendo, por ejemplo, en cirugía, te toca hacer a ti mismo un procedimiento que se llama CPRE, que, o sea, ese ya no lo aprendes en mente, no lo aprendes acá en cirugía. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, y para eso tienes que usar los criterios, y luego tienes que aprender los criterios para cada vez que toque hacer ese trámite y todo. Bueno, entonces ya más o menos vas aprendiendo cuándo se usa, cuándo no se usa, y luego igual te preguntan en el pase. Acá en cirugía, generalmente hay un pase general que es los miércoles. Entonces, el interno presenta a los pacientes que tengan, eh, pero o sea, voy a explicar cómo se divide primero para cada universidad, porque acá no se dividen por camas, sino que cada tratante tiene su team. Entonces, hay un team de la central mismo que sabe, está ahí, y entonces los que hayan entrado por emergencia, digamos, el tratante aceptó a esos pacientes, todos esos van a estar a cargo de ese team de la central, por ejemplo. También hay otro team para la UTE, otro team para la UTLA, así. Hay varios. Hay varios teams así. También recientemente hay también cirugía plástica, también hay la parte de vascular y urología, que también creo que tienen un interno ya para ellos. No sé, cuando yo estaba todavía no había, pero ya después vi que ya habían puesto un interno para todas esas partes. Y de ahí, entonces, los que son del team tienen que hacer todos los pendientes de esos pacientes y a veces también puede pasar, si tienen suerte, que no tienen ningún paciente o que solo tienen un paciente entre varios que son del propio team. Entonces, ahí están. Pues, lo peor que les podría pasar es tener 12 pacientes ahí, pero bueno, como ya son también varios, ahí solo se dividen los pendientes y ya acaban rápido. Y a ver, lo que estaba explicando del pase era que entonces tocaría presentar los pacientes que tengan para el miércoles, o sea, dependiendo si tienen bastantes, pocos, ahí se dividen. Presentan al paciente como los antecedentes que ha tenido y cómo va evolucionando, si se le hizo cirugía, cuáles son los hallazgos que tuvo en la cirugía y todo eso. Y eso sí, preguntan bastante ahí cuando están dentro del pase. Están toditos ahí reunidos y está el interno ahí presentando cada cama. Ya. Luego de eso tienen ¿cómo se le llama esto? El staff, que es cuando alguien va a exponer de un tema, así un residente generalmente expone junto con un interno y van a ir exponiendo algún tema de ese día. Y entonces ponen a un paciente y el tema general de eso. Y normalmente sabe haber comida en esas, que es como una reunión que tienen todos ahí. De ahí para las cirugías de la parte de Ciru, tenemos los primeros, a ver, ahí toca madrugar bastante en cirugía, justamente es la parte que les iba también a decir. De ahí les recomendaba yo que justo para esto de Ciro y trauma es recomendable vivir cerca del hospital porque hay que estar tipo 6 de la mañana en Traumato, incluso más en Ciro. En Ciro cada día evolucionábamos a M, o sea, nosotros mismos ya teníamos que tener ya lista la evolución a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana llegaba el residente, nos revisaba así de cada team y luego ya a las 7 llegaba el tratante, porque, o sea, llega el residente, nos revisa que esté bien la evolución y ya que imprima nomás. A veces revisan, a veces no, sea dependiendo, porque yo tenía un amigo que antes de que yo esté, no revisaba así bien las evoluciones, entonces apenas llegaba unos 5 minutos, les revisaba así, tal, tal, los demás sí les revisaban mejor, entonces él depende mejor. Y en cirugía sí es un servicio en el que sí habían los que se llaman los castigos. Se tenían los podían tener hasta las 7 p.m. así. Y era feo ¿Serio? si te tocaba una guardia y luego estar ahí hasta las 7. Pero ¿y A por qué les nosotros por lo castigaban? menos, verás, a nosotros nunca nos castigaron, por suerte.
pero saben castigar por, aquí va a ser una práctica habitual que van a hacer, es por las muestras de laboratorio, porque normalmente a uno manda las muestras por laboratorio central, pero ahí en ese servicio, cuando haces eso, la tratante no les sabe gustar que ya estén las muestras a tiempo. Entonces, o sea, de lo que yo había escuchado, a alguien le habían puesto así mal las muestras, o sea, no había sacado muestras para el otro día, sino que le había mandado. Entonces, por laboratorio central, eso quiere decir que al otro día le van y le sacan las muestras los propios de allá de laboratorio. Entonces, no, como no tenían los resultados, y ese rato les dicen, no, ya nada, están castigados porque no tienen las muestras, o sea, no tienen nada con Mm, que trabajar el tratante. De ahí, a veces, de hecho, es más fácil que le castiguen en la última semana, porque ahí sí ya, como ya se van, ya supone que ya deberían saber todo. claro, sí, sí. Y ahí sí, o sea, no nos castigan, pero casi. Pero bueno, no Bueno, ya. De ahí, ¿qué más decir? Cómo se manejaba entrar al quirófano. Y ahí sí entras y ayudas bastante en la cirugía. Puedes ¿entras entrar, como primer ayudante? sí, en las guardias sí también entras como primer ayudante, porque ahí solo hay un residente. Ah, buenas. Y estás tú, el residente, el tratante, y ahí el interno que esté en quirófano ese día, porque se divide, uno va en piso, otro va a quirófano y otro va a ver las emergencias que hay en ese rato para ver si le ingresan. Y ahí tienes que tú mismo saber los signos para decirle al residente. O sea, es más rápido que y mejor también que los internos sepan los signos, por ejemplo, de la apendicitis, o sea, y le hagan el examen físico y ya tengan listo y le digan, ya, este parece un apéndice, ya subámosle de una vez y ya. Y, o sea, les hace más fácil y también te felicitan así por hacer ese tipo de cosas. Les gusta que sean proactivos los internos ahí. Claro, Ya de ahí, sí, todo eso, o sea, tener listos para las cirugías, pero eso ya ven en el momento en que ya estén en ese servicio. claro. De traumatología es casi lo mismo, o sea, igual son las otras 6 semanas o 5 semanas dependiendo del servicio. Ahí, No, en cambio, o sea, llegas a las 6, pero llegas porque tienen un staff arriba. No sé si, bueno, generalmente, ahora me enteré que en traumatología acá en el HPAS ha sido uno de los mejores, decían, en cuanto a traumatología. Y era porque sí, o sea, se reúnen, hacen un staff, presentan un caso del que hayan tenido en la guardia y los internos también presentan la radiografía. Los internos ahí te dicen que lean, que ver cómo el caso y todo eso. Entonces tienen que también saber, y aparte de estudiar dentro de la guardia mismo los pacientes que hayan tenido de ingreso para saber ahí en el staff. buenas. Luego, en el staff les pregunto, o sea, no les preguntan tanto así muy complejo, solo lo básico. De ahí lo más complejo les preguntan a los residentes, eso sí, preguntan full a los pobres. De ahí el staff se acaba, por ejemplo, hoy, digamos, vi que el staff se acabó tipo 8:30, porque recién estaban saliendo de ahí. Luego, en el staff ahí hacen cada quien sus recetas, porque luego ya toca empezar a hacer los pendientes. Ahí en Traumato también se dividen por camas. Entonces ahí tienen las camas. Si es que tienen suerte, como yo, les va a tocar la parte de periféricos, que, o sea, ahí no tienen camas, sino que son simplemente las camas que hay afuera. O sea, las que otros servicios soliciten como medicina interna, Ah, químico, así, que tienes interconsultas trauma, entonces vamos, ahí vemos, y ya, y ahí no tienen más, porque supuestamente están ahí listos esos internos también para, en caso de que alguien más solicite interconsulta trauma, ahí va el interno de periféricos. mm, Pero no, casi no hay, así que es fresco. De ahí en la parte de infectología también tiene trauma, o sea, hay un servicio de infecto que está, como les dije, era como una H esa parte. Entonces el infecto tiene toda la parte de la mitad y ahí están las camas de infecto como tal, de infecto de cero y de infecto de trauma. Entonces, trauma también sí tiene sus camas ahí, hay un interno también para eso, y esa parte también es fresca porque tampoco tienen que ir a consulta. Algo así de feo que es de trauma, entonces la consulta, porque ahí sí están a full, son full pacientes que llegan a consulta, hay como unos 5 consultorios casi, y uno de procedimientos. Y entonces ahí tienen que estar todo el rato haciendo como es papeleo así, no es a computadora, entonces hacen pedidos de laboratorio, pedidos de imagen, también hacen los pedidos de RPIs, que es por la red pública, y eso toca hacer, eso toca llenar varias hojas para hacer un trámite, entonces ahí son para exámenes que no hay en el hospital. Y sí, sí es bastante cansado, saben acabar. Y es cansado cuando toca la consulta y luego y están posturno, porque saben salir tipo 1 de la tarde, porque es la consulta, entonces ya.
se quedan ahí bastante tiempo, más de las 10 de la mañana que normalmente les dan. Aunque eso sí, depende del grupo de ustedes, porque hay unos que sí perdieron esa oportunidad de tener hasta las 10 de la mañana por, no sé qué mismo había pasado, pero luego ya me di cuenta que les habían hecho quedar hasta la una ya todos, entonces ya de nada. Aunque generalmente Es, los que están posturno en Traumato se quedan ahí simplemente en piso ayudando, o pueden ir a la red si es que no hay nada que hacer ahí, y ahí se quedan. De ahí, a bueno, ver, en Traumato hay el piso, que es donde también hacen todo, y en la guardia también hay un interno que se queda en piso haciendo, poniendo todas las fotos en un PowerPoint. Luego hay otro que va a la emergencia, ver los ingresos, las transferencias y todo. Y bueno, ese ahí me tocaba a mí estar en la emergencia. sí Ahí les era, dejan poner yesos. sí hacen poner yesos. Sí, sí Ah, les bueno, dejan poner, sí. Sí, es que, de hecho, cuando ya tienes varias semanas ahí, si es que ya solo simplemente son 15, tú mismo bajas, tú haces todo ahí, ya tienes el sello del tratante, ya pones ahí, pero, y les comentas a los residentes, entonces ya con ellos mismos te comunicas, ya todo, todo, y dicen, ya, bien, entonces ya mándale nomás, porque ya, de un, si es que no es algo, una fractura o algo grave. ya, Ahí el problema es cuando están en la guardia y operan ahí. Ahí siempre van a operar las fracturas que sean expuestas en la guardia. Si es, les ingresan de una y les operan así, no haya camas, luego ya las consiguen, pero siempre las expuestas les operan y les ingresan. Y de ahí está el otro interno, que es el de quirófano, que tiene que tener fotos de las radiografías antes de entrar a la cirugía y ya y ahí no hay cómo ayudar mucho, porque sí hay bastantes residentes, a diferencia de cirugía, que solo había uno. Entonces ahí solo lo mucho que hacen es tomar la fotografía cuando está con el intensificador de imágenes en medio de la cirugía, entonces ya, y eso. Y ok. eso en parte de esas dos. O sea, como les dije, medicina interna, acá luego cirugía, o sea, luego traumatología, luego cirugía, luego va, luego ya se dan entre estas de acá, porque ya son como playas. Más fresco. ¿Cómo es ginecología? Y ginecología, verán, ginecología es como, te voy a mencionar los otros servicios, es de dos, o sea, medicina interna, emergencia, cirugía, Ajá. traumatología. Aquí en ginecología se unen todos los internos, entonces hay un montón de internos ahí en esa parte. Lo que acá toca, entonces verás, generalmente, si es que, no sé, bueno, es una buena práctica que se hace en el hospital, así como son playas, se tiene el preturno libre, se llama así. Entonces, cuando acá, antes del turno, pues no tiene libre y no, porque son bastantes internos, no sabemos a dónde mandarles a todos. Generalmente aquí son de dos personas, ahí te agrupas con otro interno porque las guardias se dividen de seis y te toca con otro interno que está en la guardia de un día después, son cada cuarto. Y entonces ahí van, tienen un cubículo de cuatro camas, cada grupo de dos. Entonces, eso es en la parte de la hospitalización. Luego también está la parte de centro obstétrico. Ahí también hay unas 6 camas en dilatación, pero casi generalmente no están llenas todas, son unas 3 a lo mucho. Y también hay 2 internos para dilatación. Y luego de los partos hay la sala de recuperación. Ahí también hay 6 camas. Entonces ahí tenemos también 2 internos para recuperación, para hacer todo. Ahí se vuelve más fresco porque tienes ahí otra persona ahí que te ayude para todas esas cosas. También, y luego están las guardias. Ahí las guardias son de 6 personas. Van 2 a piso, 2 a hospitalización, ah, dos al piso, 2 a centro obstétrico y 2 a la emergencia. Y en la emergencia, sí, ahí depende, porque no, aquí generalmente en el hospital no hay tantos pacientes, por eso es lo que también se considera que son como playas. Una vez nomás se llenó el piso, así, todito, todito, pero luego se vació, así que hay veces en las que está bien vacío el piso, ese cubículo de 4 que te digo que saben dar, así, a veces no hay pacientes, entonces tienes fresco esta parte. Mm, de ahí el posturno, ahí los hacen, tienen que ir a las 8:30 a presentarse y ya, y se van todos. Ah, buenas. Una pregunta, ¿ahí en ginecobstetricia entran a las cirugías como primeros ayudantes? Sí, sí puedes entrar o sea, es que hay un residente nomás en la parte de centro obstétrico. Sí, sí entras como ayudante, yo sí he entrado en la parte de las cesáreas, las ligaduras, te Ajá. hacen, sí, hacer la succión, luego le vas abriendo ahí para que el tratante vaya, de lo que hace el residente mismo haces tú.
Y Y luego par, cuando van a cerrar, también te dejan cerrar, o sea, la parte de afuera sí te dejan también. bueno, eso ya tener partos solito ahí. O sea, generalmente no deberíamos atender solos, pero sí, sí, a veces toca. Ya, ya. Sí tengo Es, compañeros que se ha tocado, a mí me tocó también por ahí atender. O sea, cuando por lo menos cuando yo atendí el primero, ahí me estaba el doctor ahí enseñando a la ladito claro. mío, diciendo, pongo así, por acá, ya hace esto, ya. Y sí, creo que se hace bonito atender los partos, es como que vas teniendo bastante, ¿no? ¿Sí? Y depende. De Ya, ahí eso en cuanto a gineco, de ahí pediatría, porque de ahí aunque después en el hospital, después de gineco, toca la comunitaria. Ahí se van a, comunitario, explícalo mejor. ya. De ahí la comunitaria que tenemos acá en el Machepaz, tenemos la parte de los de la central, tenemos Cotocollao, tenemos Comité del Pueblo, tenemos Nayón y tenemos otro que no me acuerdo cómo se llama. Las casas no estoy seguro si tenemos ahora o no, porque estaban queriendo quitar los internos de las casas, pero luego querían mandar solicitud de nuevo, así que no estoy muy seguro si hay o no. Bueno, veamos, en Cotocollao, que es donde me tocó a mí, sí es bien bonito. Solo que nos estaban controlando que vayamos todos los días al servicio, porque en algunos otros centros de salud resulta que sí puedes medio como faltar, pero bueno, acá no podíamos hacer eso. Luego de ahí tenemos pedia, hay un consultorio de pediatría donde sí rotamos, sí se aprende bastante ahí. Luego tenemos también uno de gineco, ahí no nos dejaron rotar. Había parte de procedimientos que es como tipo emergencias, ahí vas aprendiendo o sea, acá ya no se aprendió tanto porque justo ya había pasado emergencias, o sea, hacíamos suturas, curaciones, si había un paciente como para valorarle médico, o sea, ya estábamos como residente ahí. Y si había algo bien complejo, ya le llevábamos al doc ahí mismo hace rato. Y sí, ahí mismo bajaban, le valoraban y ya. Pero era raro que pasen esas cosas. De ahí, la mayor parte del tiempo pasamos ahí en procedimientos, también es lo que hay que dar charlas y todo eso. Y todos los días llenábamos la hoja para la asistencia, las guardias teníamos en el comité. Ahí lo feo eran las guardias AM, porque eso sí tocaba estar todo el día. Y en cambio las PM se podía dormir, ahí se turnaban para dormir, entonces ya era más fresco. De ahí sí llegaban también para suturas, llegaban más llegan respiratorios o del dolor del estómago, entonces ahí también es fresco, o sea, es lo más común que van a ver eso, respiratorio, dolor de estómago. Em, de ahí más que eso ya, no había, de ahí te dedicas más ahí a la parte de prevención. También las visitas domiciliarias, que es lo extramural que se llama. Entonces ahí de vez en cuando van a necesitar un interno que les acompañe a las visitas, entonces ahí ya ese rato dicen el interno que esté libre, o si no, ya ahí designa a cualquiera y ya van. Ya. Igual que es similar en todos los centros de salud Ajá. casi. De ley. Ya, de ahí para la parte bueno, en comunitaria, como nos tenemos examen y también todo eso. Mm, Aún no sé cómo Perfecto. funcionan las notas comunitarias. Sobre pediatría. Ya, ahora la parte de pedia, que es donde estoy ahora. La parte de pedia, bueno, rotamos por consulta, rotamos por emergencias y por piso. Los internos se quedan ahí en el piso, los de la guardia, porque los demás vamos a la consulta, que se dividen a AM y PM, 2 AM y van 2 PM. Y luego la emergencia, que ahí están hasta la 1 de la tarde, y luego ya bajan los internos de la guardia mismo a estar en la emergencia, que se dividen en la emergencia y otro en piso. Ahí están con 3 internos, ahí son uno en piso, dos a la emergencia. Y la emergencia de acá de pedia es tipo la emergencia de la comunitaria mismo, o sea, son infecciones respiratorias en su mayoría, de ahí infecciones de vías urinarias, así, ya, pero cuando es neumonía ya toca hacer el ingreso al paciente, entonces le toca hacer todo el papeleo del ingreso y listo. Eso es lo que más vamos a hacer hasta ahora que he visto en pedia. De ahí en Neo que me dicen que también es fresco, según lo que me contaban, estaba dependiendo si había ingresos o no. Había guardias en las que sí hay bastantes ingresos, que fue una última de un amigo mío. Entonces por eso fue que decían que estaba feo, vuelta a otros decían que no, que todo fresco, solo un ingreso hubo. Entonces sí. Claro. Pues en Neo lo más feo es la parte del turno, lo demás es fresco, o sea, la parte de asistencial, luego vas a alojamiento conjunto, que es justo en ginecología, entonces ahí tienen que también hacer.
Acá en el hospi también algo que quiere decir es que acá sí se hace todo a mano. O sea, Mm, me refiero a que hay papeleo bastante. De ahí, en medio sí, interno nomás era un servicio en el que sí podíamos imprimir y todo, pero como ahora han quitado las compus, no sé si volvieron a hacer ah, todo a mano porque sí estaba medio feito, entonces sí hacer. listo. Ya, eso en parte de P. Por eso, ya con eso creo que estamos bien claros. Em, Déjame avanzar. En general, ¿qué es lo que tú más has aprendido hasta ahora? ¿O lo que más te ha gustado del hospital en relación a la docencia, a lo que te explico? Ya. En relación a la docencia, sí se aprende bastante la parte de cirugía, que es la que más me gustó también. Ahí se aprendía, por ejemplo, todos los criterios de la apendicitis, que la parte de eh, coledocolitiasis, colecistitis, todas esas cosas. Ah, Generalmente, o sea, las aprendí así nomás. Ya cuando fuimos a dar la prueba, no, ni siquiera, o sea, creo que necesitamos estudiar otra parte porque ya sabíamos, porque justo estábamos ahí en el servicio, ahí, y como estás bien involucrado de ahí dentro. Pero también puedes aprender por tu propia cuenta, es decir, si, por ejemplo, en medicina interna, o sea, es algo que yo no hice y sí recomendaría hacer que cuando vean algún caso de un paciente, lean de ese caso y luego, o sea, lean de esa enfermedad. Luego, cuando viene otro paciente con lo mismo, otra vez también van a, por ejemplo, el tratante sabía preguntar acerca de eso cuando ya llegaba otro, o sea, era como que ya vimos de eso, entonces ya, supongo que ya deberíamos saber. Y sí, o sea, si leían, sí se aprendía también. O sea, sí, pero también les recomendaría que conforme vayan leyendo, no se queden solo con lo que vieron ahí, sino que con lo que vayan ahí, lean aparte, entonces, y con eso también aprenden más. Porque sí, entiendo. no sé si les gusta que se interesen también los internos ahí, que aprendan más y pregunten. Sí, eso sí, pregunten bastante. Interésense por los pacientes. Claro. Y eso. Sobre las notas, más o menos, ¿cómo se manejaron? O las notas en general, si es que les daban chance a veces de calificarse ustedes mismos o todo les calificaban los doctores conforme su desempeño en cada área. Y, no, o sea, sí nos calificaban ellos, pero no creo que sea conforme al desempeño. Bueno, por ejemplo, en medicina interna, ahí sí, las notas sí las ponía así, pero decía que esas hojas que nos dan para la universidad no se podían calificar así como tal, porque él no estaba ahí viéndonos ya, porque solo el de Neumo es el que nos califica. Y les estaba bien. Entonces, claro, o sea, no tenía algún criterio objetivo y aún así nos calificaba así, no sé si nos ponía buena nota, pero no nos ponía completo, eso sí. Mm, De acá cirugía, en parte de cirugía, ahí sí no recuerdo muy bien cuánto me puse el doctor. Otro compañero se encargó de las notas. Pero sí, o sea, sí pone también bastante, o sea, ponen, pero ponen ellos. Ellos se claro. encargan de firmar y todo y llenar. Gineco, Mm, en Gineco sí nos califica el doc mismo que está encargado de nosotros, de también es todo. que Entonces, ujú. Igualmente, sí. sí como la otra. En pediatría no, todavía no tengo idea porque a veces no me califican todavía, así que no les podría Ah, decir si sí o y, si no. Pero según tengo entendido, te califican cada guardia y luego de ahí de las guardias y luego ellos mismos te ponen ya luego la nota en la otra hojita que es la que tenemos. y De ahí comunitaria. en la comunitaria sí también, no, en esta comunitaria sí, sí les dejan calificar Ah, mm, no, en la comunitaria la nota que nos ponen es la de ese proyecto que toca, que tenemos que hacer. Bueno, ese como examen. De ahí la ajá. otra nota, esa se supone que nos pone la persona encargada ya en el centro de salud, pero nos decían que nos iba a poner mismo la tutora, así que ahí, como recién acabé la comunitaria, estaba en eso todavía de ver si nos Ah, pone ella, nos pone. Sí, porque teníamos entiendo. que enviarle un CD que recién ya le enviamos, con todas las cosas que teníamos hecho. Eso está pendiente. En general, ¿cómo es la comida? La comida en el hospital sí es, verán, la comida es rica, eso sí en general, porque justo cambiaron de catering, entonces ya la comida sí está bien. El problema es que sí a veces he encontrado cosas raras en la comida, eso sí, como que un día se encuentra un pelo o algo así, o, bueno, ya pueden imaginarse cosas así. Y entonces luego es como que chuta, ya no da ganas de comer ahí, entonces ya.
pero luego ya otro día vuelves a comer, es como que bueno, ya nada, a ver, veamos. Sí, ahora ya, y bueno, por lo pronto ahorita ya no ha habido nada de esas cosas, pero sí ha habido que se aparecen. Pero sí, en general la comida es rica, eso sí. Mm, Te dan, por ejemplo, hoy día nos dieron de desayuno una carnecita con un pan y una ensaladita y al lado. Y sí, es un desayuno así, almuerzo, comida y merienda completo. Sí, o sea, ahí ya que tengan tiempo de comer, vayan a más ahí. Y si nos puedes ayudar diciendo si es verdad esto de LP en tu hospital, si existe o no existe, se da entre estos enfermeros, no sé. O sea, sí, sí existe la LP en este hospital. Sí, te puedo decir que sí, he visto, sí, hay un montón. Hay como es las chivas de cirugía, que ahí sí recomiendo no perderse esas chivas, sí son buenas. Entonces sí Ya, hay, sí, hay también, sí, ahí tiene sus huequitas y todo por ahí. Sí. no, no digas eso, oye, me voy a cambiar. Y algunas recomendaciones finales a quienes quieras dar, a los que están pensando ir a ese hospital para el internado. Ya, vean, o sea, como recomendación final para, si es que escogen el Pablo Arturo, sí van a aprender bastante. Y recomendación principal, que lean sobre lo que están viendo, o sea, para que entiendan más por qué el doctor le da esto, por qué hace esto. También que aprovechen para aprender y también disfruten el internado. También no se dejarán cargar bastante si es que son internos menores por mayor, así. Ahí también, ¿qué más les iba a decir? Ah, sí, también aprovechen para conocer bastante gente aquí que les puede ayudar después para su siguiente camino como posgradistas, o también puede ser el lugar donde trabajen, que como residentes, quién sabe. Sí, sí puede ser. Aquí se conoce bastante gente. Luego, sí, traten de llevarse bien nomás con todo. Ya, buenazo, gracias. Y hay un dato que me decían de otros hospitales que tal vez hay gente que les ayuda a hacer investigación a los internos que están interesados. No sé si en tu hospital hay algún doctor o algún grupo de doctores que tal vez les ayudan a los internos que quieren hacer investigación. No, de acá no he sabido que hagan eso todavía. Mm, No ya, sé, en este hospital no. me escucha. Ya, eso sería todo. Gracias por compartirnos tus experiencias y gracias por tu tiempo, amigo. Un Ujú, gusto. ya.